Buenos días, Dios les continúe bendiciendo, bendito Dios. Queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Y para mí es todo un gusto compartir una pequeña palabra con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús bendecimos sus vidas a aquellas personas que se conectan. Y por ende a sus familias también, Dios les bendiga mucho. Hoy vamos a hablar un poquitito, así chiquitito, vamos a hablar un poquitito de lo que significa la obediencia y lo que significa la desobediencia. Usted sabe que en la vida es muy sencilla. Toda, mm, toda decisión mala que tomemos es una decisión que va a traer consecuencias malas. Toda decisión buena que tomemos va a traer consecuencias buenas. Entonces, ¿qué es importante para tomar buenas decisiones y no malas decisiones? Por ejemplo, la obediencia, ¿verdad? El ser obedientes. La Biblia nos habla en Primera de Samuel 12, Primera de Samuel 12, sí. Dice que la desobediencia, nos habla de la desobediencia de Saúl, un hombre que estaba a punto de ser un rey. Pero en 1 Samuel 15:22 nos habla acerca de la obediencia. Dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Es decir, la obediencia a Dios es mejor que los sacrificios, porque eso nos va a traer y nos va a generar bendiciones. Eclesiastés 12:13, por ejemplo, nos habla acerca de la obediencia. Y dice que la obediencia, dice, el temor a Dios trae obediencia. Sobre eso nos habla Eclesiastés 12:13. Es decir, cuando tenemos respeto por las cosas de Dios, cuando tenemos respeto por las cosas que a Él le gustan, que a Él le agradan, eso nos va a traer obediencia. Y toda obediencia trae siempre bendición, trae gratitud. Toda cosa que hagamos en desobediencia, pues no nos va a traer ninguna bendición. Lo que va a traer es maldición, ¿verdad? Ahí esta palabra nos lleva a Primera de Samuel 12, ¿verdad? Primera de Samuel 12 nos habla de cómo Jonathan y Saúl llevan a los israelitas a una batalla contra los filisteos y la ganan. Dice la palabra del Señor que ellos vencieron en esa batalla, ¿sabe? Después de que Jonathan y Saúl llevaran a los israelitas a vencer en esa batalla contra los filisteos. Y Saúl estaba a punto de ser ungido por Dios como rey de Israel. O sea, imagínense la bendición que iba a venir sobre Saúl. Pero ¿qué pasó? Saúl entró en desobediencia, ¿verdad? Saúl entró en desobediencia y no obedeció a Dios cuando Dios le dice, destruye a los amalecitas. ¿Sí? Dios le manda a destruir a los amalecitas, sin embargo, él no es obediente a Dios, y eso le trajo muchas consecuencias al punto de que no fue ungido por Samuel, no fue ungido como rey de Israel, ¿verdad? Era un premio. Esto, si lo miramos, cada cosa que nosotros hagamos para Dios en obediencia siempre nos va a traer una gratitud, siempre nos va a traer algo bueno para nuestras vidas, ¿verdad? Hoy me encontraba con un muchacho que la verdad me da mucha alegría porque yo veo cuánta fe tiene él en el Señor. Y él me decía hace unos días, vivía una situación tremenda, una situación bien difícil estaba viviendo este muchacho, sin trabajo, con un alquiler de 200,000 pesos. Y yo la verdad, yo le decía, ¿cómo hace usted? Porque pagar alquiler y sin trabajo y alimentarse, y pagar luz y todo, ¿y cómo hace? Y él lo único que me repetía era, a mí Dios un día me regaló una palabra, me decía, y la palabra decía, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido.
Y ese muchacho se apegó a esa palabra, se aferró a esa palabra de una forma tan fuerte, ¿verdad? Con tanta fe, que este muchacho hoy en la mañana me estaba llamando para decirme, Juan Carlos, yo quería comunicárselo a usted primero, porque yo quería que usted fuera el primero, que usted supiera que hoy Dios me ha abierto una gran puerta, ya me llamaron y mañana, si Dios quiere, entro a una empresa prestigiosa a trabajar. Y empezó a decirme lo mismo. ¿Sabe por qué, Juan Carlos? Porque yo me apegué a la palabra que Dios me regaló. Y Dios me dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos eso, estamos entrando en obediencia. ¿Por qué viene la desobediencia? Porque la desobediencia viene por la falta de fe nuestra en nuestro Señor. Dios nos manda a hacer algo y nosotros al no ver los frutos de aquello pronto, entonces entramos en desobediencia. Ya no entramos por el mandato de Dios, sino por lo que nosotros queremos. Y es ahí donde muchas veces Dios está a punto de darnos esa gran bendición que tanto le hemos pedido, pero nuestra desobediencia hace que la perdamos. ¿Qué le pasó a Saúl? Viene victorioso con los israelitas, habían vencido a los filisteos, junto con Jonathan venían victoriosos, estaba a punto ya de que Dios lo ungiera como rey de Israel. Sin embargo, Dios le dio una palabra y le dio una orden, le dice, destruye a los amalecitas, y él no la cumplió. ¿Y qué pasó? No fue ungido como rey de Israel. Eso es lo que sucede. El Señor muchas veces en las situaciones difíciles que usted y yo vivimos, el Señor siempre nos va a dar una palabra y esa palabra muchas veces nos va a tocar que esperar para recibir lo que el Señor nos quiere dar. Pero ¿qué sucede? Nosotros por nuestra desobediencia no recibimos esa palabra. Hoy este joven, este muchacho se llama Eduardo, ha recibido la promesa que Dios le dio. Y es que las promesas de Dios son el sí y el amén en el Señor. Amén. Yo no sé usted, si usted está esperando alguna promesa de Dios, yo lo único que le quiero decir a usted es, con todo mi corazón, hoy el Señor te dice, sé obediente, no sea desobediente. La desobediencia nos trae desgracias, nos trae desdichas. Todo lo que hagamos en desobediencia, tarde o temprano, termina mal. Y todo lo que hagamos en obediencia al Señor, tarde o temprano, termina bien. Hoy el Señor le está diciendo, sé obediente. Sé obediente. Aprende a esperar en el Señor. Sigue confiando en el Señor. Pero es que llevo mucho tiempo y ya la verdad, ya me cansé de tanto esperar. Sigue esperando. El Señor sabe cuál es el mejor momento para darle a usted lo que usted necesita. Si es un trabajo, si es una sanidad, si es una liberación, lo que quiera que sea que usted esté necesitando, el Señor tiene el tiempo perfecto para hacerlo. Mire este joven. Si este joven se hubiera desesperado hace 15 días y hubiese empezado a ver cómo hacía las cosas por sus propias fuerzas y por su propia inteligencia, posiblemente hoy no hubiese recibido esa noticia de ese trabajo que Dios le ha abierto, de esa puerta que Dios le ha abierto en una empresa prestigiosa, donde va a ir a trabajar con las mejores condiciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le da algo a usted, Dios no le da nada a medias. Dios siempre le va a dar algo bueno, algo grande. A veces nos cuesta tanto, ¿verdad? Y a veces tenemos que esperar tanto. ¿Cómo cuesta, verdad? Pero sabe, cuando Dios nos hace esperar es porque Dios nos va a dar algo grande. Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestra convicción en Él. ¿Sí? Saúl había hecho muchas cosas.
y aún más grande, llevar a la victoria al pueblo de Israel contra los filisteos. Pero ¿qué sucedió? Cuando estaba a punto de recibir el ser nombrado rey de Israel, fue desobediente. La palabra que Dios le dio, la orden que Dios le dio de destruir a los amalecitas, no lo hizo, no la cumplió, y por eso no fue nombrado rey de Israel. Si Dios te ha dicho espera, espera, porque las promesas de Él, en Él son el sí y son el amén. Si Dios te ha dicho que te va a sanar, si usted ha sentido en su corazón que Dios le ha dicho que te va a sanar, sigue esperando porque Dios te va a sanar. Si Dios te ha dicho, si tú has podido sentir como Dios te ha dicho que te va a proveer, que te va a abrir puertas de trabajo, sigue esperando porque Él lo va a hacer. Él sabe a quién le va a tocar el corazón. Él sabe por medio de quién va a llegar su bendición a su casa. Si Él te ha prometido que tus hijos saldrán de los malos caminos, saldrán de los malos caminos porque las promesas de Él son el sí y son el amén. Mientras que te toca seguir confiando, seguir creyendo. ¿Sabe? Entre más oscuro está el día, está más pronto de amanecer. Y detrás de tanta oscuridad siempre hay una luz, siempre hay un camino. Dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, el Señor le está diciendo, confía en mí. Dice su palabra, el que cree, todo le es posible. Pero no sea desobediente. Usted sabe que el ser desobediente solo nos va a traer dolores de cabeza. ¿Sí? ¿Sabe? El ser desobediente muchas veces al inicio hace que las cosas nos salgan bien, pero es una mentira. Todo aquello que hacemos en desobediencia, tarde o temprano, termina mal. Dios no quiere que usted sea desobediente. Dios no quiere que le salga más caro el caldo que los huevos. ¿Sí? Dios no quiere eso. Lo que hoy usted disfruta en una mentira, mañana se va a convertir en un lloro y en un crujir de dientes. Hoy el Señor nos manda a ser obedientes. Sigue creyendo en el Señor. Sigue teniendo fe en el Señor. Porque Él todo lo puede. ¿Sabe? Usted y yo aquí donde estamos bajo la voluntad del Señor. El Señor tiene el poder para abrir puertas como las tiene para cerrar las puertas. Pero si usted es una persona que cree en el Señor, si usted es una persona que primero busca el reino de Dios y su justicia, ¿sabe? Dios hará justicia. Y entonces Dios empezará a abrir puertas, puertas de trabajo, puertas de alimento, de bendición, puertas de sanidad, puertas de liberación. Cree en el Señor. Cree en el Señor, dice su palabra, y serás salvo tú y tu casa. Eso dice, cree en el Señor. Sigue creyendo en el Señor, sigue confiando en el Señor. Siempre, por más difícil que se vea la situación, tal vez has llorado mucho, tal vez has sufrido mucho, tal vez los días han sido difíciles, tal vez te está costando creer en el Señor, tal vez te está costando tener fe. Sigue creyendo, sigue teniendo fe. Sabe que el creer y tener fe trae obediencia. El perder la fe y el no creer trae desobediencia. Sigue confiando en el Señor y usted se va a dar cuenta cómo Dios pronto va a abrir puertas. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios me los bendiga.